lograron comunicarse o conectarse, algo habíamos hablado el martes pasado. Dijimos que los primeros 1000 días son una ventana de riesgo u oportunidad. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Estos 1000 días se construyen con los 270 días del periodo de gestación, con los 365 días del primer año de vida, los 365 días del segundo año de vida. Estas 3 instancias es lo que totalizan los 1000 primeros días. ¿Y por qué una ventana de riesgo u oportunidad? Porque en estos primer 1000 días va a depender de muchos factores y de cómo esos factores interactúan entre sí para desarrollar o para afectar positivo o negativamente en ese ser humano que está creciendo en esos primeros 1000 días. Por un lado, interactúan los factores del medio ambiente, las experiencias que ha tenido esa mamá, el binomio, los factores genéticos que ya trae, más lo que van a ser los factores nutricionales que van a interferir. No solamente la nutrición de la mamá en el embarazo, sino directamente lo que la mamá, las condiciones nutricionales que ya tenía, incluso desde su infancia. Muchas de esas cosas van a significar una diferencia en cómo afronte el embarazo. La estimulación temprana que se haga en el niño, las diferentes interacciones, todo este combo de cosas afectan las estructuras y funcionamientos del cerebro, limitando, si son negativas, las capacidades cognitivas, educativas y, por lo tanto, las posibilidades laborales que va a tener este niño. Así que pensemos que la leche humana, la leche de la especie, es justamente lo que va a favorecer el desarrollo de todo esto que estamos hablando, pero no solamente la leche en sí, sino lo que va aparejado con este niño que es alimentado con la leche de su madre. Fíjense que si hay falta de nutrientes, si hay violencia, incluso en el embarazo, si hay falta de cuidados adecuados, todo esto va a significar una interacción negativa en el desarrollo de las estructuras del cerebro. ¿Por qué todo esto? Porque los mamíferos, que somos los únicos en el reino animal que podemos alimentar a la cría con leche, cada mamífero tiene, cada especie tiene una leche característica para la especie, con los factores que significan un beneficio para la especie. Por lo tanto, si yo tomo, a ver, no sé qué pasó. Si yo tomo una leche de ballena, por ejemplo, seguramente va a tener altísimos contenidos grasos, y al tener esos contenidos grasos tan altos, le va a significar al bebé poder mantenerse y mantener su homeotermia en aguas muy frías, por ejemplo. En el caso de la vaca, tiene altísimos valores proteicos, porque al tener altísimos valores proteicos le van a permitir a la cría, cuando nace, que se pueda parar y se fortalezca enseguida. En el caso del ser humano, el desarrollo las características o los componentes de la leche materna lo que van a hacer es favorecer lo que lo distingue como especie, que es la inteligencia. Por lo tanto, va a favorecer el desarrollo del cerebro y el desarrollo de los órganos de los sentidos. Estos primeros 1000 días, sin duda, que es la etapa más importante en el desarrollo integral de las personas. ¿Qué características tienen? Tienen altos requerimientos nutricionales, el crecimiento es rapidísimo, no hay otra etapa en el ser humano en que se pueda crecer con tal velocidad. Hay un desarrollo cerebral muy rápido, tiene también una mayor susceptibilidad a infecciones porque su sistema inmune todavía no está fuerte, está recién fortaleciéndose, y hay una altísima vulnerabilidad al descuido físico y emocional. Por lo tanto, si el ser humano no recibe lo que necesita en esta etapa, difícilmente sobreviva. Al no amamantar, déjenme que dicen las...
Al no amamantar, el no amamantar pone en riesgo innecesario la enfermedad de los niños. Ustedes saben que siempre se habla de cuáles son los beneficios de la leche materna. Bueno, hay una de estas cosas que yo quisiera sacar de plano desde el comienzo. Primero, la leche materna no es lo mejor para el bebé. La leche materna o la leche humana es la alimentación natural para la especie. Por lo tanto, todo lo demás que se pueda ofrecer como un componente, como un complemento o como algo que pueda suplementar a la leche humana, tiene que demostrar no solamente que no le va a hacer mal, sino que va a ser igualmente beneficiosa. Cuando hablamos de los beneficios, estamos hablando de algo que es mejor que otro. Yo quiero ir un poco más allá, porque en sí la leche humana no tiene parangón. Las fórmulas han ideado fórmulas lácteas que pueden contemplar algunos casos especiales en los que el bebé no puede tomar la leche de su madre, pero no sin riesgo, ¿sí? Así que nosotros cuando hablamos de por qué leche humana es porque primero es el alimento de la especie y segundo porque los niños si no la reciben van a tener más posibilidades de enfermarse. Por ejemplo, los niños que se enferman menos y si llegan a enfermarse lo hacen más levemente, si llegan a internarse están menos tiempo internados, se resuelve más fácilmente el caso. Y según lo que hablan los que hacen estadísticas, digamos, dicen que en un 80% reduce el riesgo de hospitalización y de muertes por diarrea, disminuye en un 50% el riesgo de hospitalización y muertes por enfermedades respiratorias, en un 63% el de padecer otitis medias, en un 36% el riesgo de muerte súbita del lactante, y entre el 12 y el 24% tienen mayor riesgo de obesidad en la edad adulta, el 34% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles que están constituyéndose en una pandemia a nivel mundial, tanto la obesidad como la diabetes tipo 2. Y tienen también se reduce en un 50% el riesgo de padecer enfermedades celíacas, además de otras situaciones, o sea, son niños que más allá de lo que son los beneficios como para prevenir enfermedades, están también los beneficios que vienen acarreados. Primero con la cercanía que se requiere cuando una mujer amamanta, que tiene que ver con el vínculo. Incluso en algún momento, en Chile, en un hospital que había un alto índice de abandono de niños, cuando se empezó a trabajar con la estrategia de hospital amigo de la madre y el niño, donde se fomenta y se promociona la lactancia, se redujo de manera importante el abandono de niños. Entonces, ¿qué es lo que se establece un poco en un estudio viejo, pero que todavía es vigente? Que un niño que amamanta por lo menos durante 4 meses tiene menos riesgo de ser abandonado y de ser maltratado. Muchos de los beneficios de la lactancia son a dosis dependiente. Significan que mientras más tiempo dure el amamantamiento y haya una exclusividad y no pecho y mamaderas con fórmula, mayor es el impacto que va a tener sobre la salud. Por otro lado están los beneficios que tienen que ver con el mecanismo de amamantar y el poner en uso todas las cavidades, todos los elementos de la cavidad oral, que el niño las usa para comer primero y después es la que se debe desarrollar para el habla justamente. Sin ir más lejos, el desarrollo de la mandíbula inferior tiene que ver con el trabajo de succión que va a hacer el bebé al amamantarse. A ver. Veamos, ¿cuál es la norma, lo que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud dejan para el amamantamiento? Hablan de que la lactancia materna debe ser hasta el 6º mes de vida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Según las estadísticas de la Encuesta Nacional de Lactancia, que se hace alrededor del mes de agosto y se hace en todas las provincias, estos son los datos del 2018, el 97% de los bebés son puestos al nacer al pecho de su mamá. ¿Sí? O sea, la gran mayoría
son colocados al pecho. Sin embargo, el 42% llega solamente con lactancia materna exclusiva al 6º mes de vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que habla después? Si la Organización Mundial de la Salud dice que las recomendaciones son leche materna exclusiva hasta el 6º mes, esto significa que el bebé no requiere de agua siquiera, porque la toma todo de la leche de su mamá, ¿sí? Al 6º mes, ¿qué pasa? Habla de lactancia materna continuada, más alimentación complementaria adecuada, hasta el año y los 2 años o más. No da un techo en cuanto a la lactancia, cuánto tiempo es favorecedora. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Cuando yo voy a ver entre los 12 meses y los 15 meses de vida, solamente un 45% de estos chicos amamantan. Por lo tanto, vemos que hay una caída importante. Perdón, no es un 45, es un 35% allí. Por lo tanto, es una caída importante, ¿sí? Y entre los 20 y los 23 meses de vida, o sea, ya llegando a los 2 años, solamente el 27% de los chicos se han amamantado. Obviamente que un niño de 1 año, un niño de 2 años no está tomando leche materna exclusiva, está comiendo alimentos ya, a los 2 años ya ha incorporado prácticamente todos los alimentos, y continúa con leche materna. En un niño que crece bien, que tiene un buen desarrollo, que no hay dificultades, si la mamá quiere seguir amamantando después del 6º mes de vida, no tiene por qué incorporar mamaderas. Esto es algo que debe quedar bien clarito. La incorporación del biberón luego del 6º mes de vida no es porque la leche se agote, no es porque pierde más calidad, sino es más una costumbre que una necesidad. De la misma manera que se ha hecho, que se recomienda lactancia materna exclusiva hasta el 6º, desde el 6º mes hasta el año de vida es una etapa de muchísimo riesgo en cuanto a la bajada de peso. Por lo tanto, la alimentación debe ser complementaria, debe ser adecuada. Lo que se vaya incorporando, y no es un tema para este curso, pero ya no se usan más ni papillas ni cereales, por si acaso les digo. Hay otras técnicas ahora para incorporar alimentos donde el niño es el que toma, aprovechando todo ese neurodesarrollo que ha tenido hasta entonces para que siga fortaleciéndose. Hasta los 2 años de vida, la leche materna le proporciona al niño alrededor de los 40% de los nutrientes que necesita. Así que en ningún momento la leche pierde su calidad, al contrario, se va adecuando a las necesidades del bebé. Fíjense, el 58% del 97 en los primeros días de vida, ya a los 2 meses ya ha habido un destete precoz y solo el 58% amamanta. A los 4 meses sigue decayendo la estadística y solamente el 51% tiene lactancia exclusiva y al 6º mes solamente el 42%. Así que como ven, uno de los grandes problemas que tenemos es ese destete precoz que se produce. Pero además, lo importante y que nos importa como salud pública es que muchas familias que no tienen para comprar las leches adecuadas hasta el 6º mes de vida, incorporan otras leches que no son sanas para el bebé. ¿Sí? Cuando yo tengo que comparar, fíjense que la columna más alta representa la leche materna y la columna más baja las fórmulas lácteas. ¿En qué se parecen las dos? En los componentes alimentarios que tienen. ¿Sí? Ambas tienen minerales, tienen vitaminas, tienen grasas, incluso tienen el ácido docohexanoico y el araquidónico, que es el que ustedes ven acá como DHA y ARA. Tienen proteínas, carbohidratos, tienen agua. Las dos, tanto fórmula como leche materna, tienen exactamente los mismos componentes. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que la leche materna tiene componentes además inmunológicos, que tienen que ver con los anticuerpos, con las hormonas, los antivirales, antialérgicos, antiparasitarios, factores de crecimiento y de enzimas, y además un complejo funcionamiento
entre algunos, por ejemplo, hidratos de carbono, que cumplen la función nutricional y cumplen también una función inmunológica, por un lado. Por otro lado, la leche materna tiene enzimas que favorecen la digestión de la leche y eso hace que esté menos tiempo en el estómago. Una fórmula requiere de por lo menos 3 horas para realizar el vaciamiento gástrico, debido a que siguen teniendo proteína de origen animal, proteína bovina. Y en el caso de la leche materna, la leche en 1 hora, hora y media ya está lista y no necesita más que esto. Veamos. Una cosa que no sé por qué no sale acá, pero se las voy a decir. Algo muy importante acá en esto es que la leche materna tiene también células madres. Esto significa que al haber una transfusión de células madres, estas pueden ir a cualquier lado del organismo donde el niño las necesite y transformarse, son potencialmente capaces de transformarse en otras células que el niño necesite. Tienen también ácidos ARN. Es muy complejo todo lo que significa el componente no nutricional, sino inmunológico de la leche materna. Y lamentablemente nosotros tenemos más puestas la vista en la balanza que lo que puede ser en el sistema inmunológico de este niño. Otra cosa importante a considerar es que la leche humana no es estéril, sino que tiene bacterias, y que esas bacterias, cuando el niño nace por parto normal, interaccionan con la flora bacteriana vaginal de la mujer y van a determinar un componente muy importante para contribuir al desarrollo de la flora intestinal del neonato. Acuérdense que el niño cuando nace recién va a empezar a funcionar todo esto. Veamos. Cualquier otra cosa, les dije hace un rato, que cualquier otra forma de alimentación debería demostrar que no va a tener efectos perjudiciales para el bebé, ni va a tener efectos perjudiciales para su mamá a corto, mediano y a largo plazo. Porque, por ejemplo, en el caso de los niños, a veces una semana más, nada más, de tratamientos con fórmulas, porque el bebé tuvo una hiperbilirrubinemia, le ha significado en los meses siguientes desarrollar una alergia a la proteína de leche de vaca, por ejemplo. Porque la leche materna también tiene maduradores, tiene hormonas y factores de crecimiento. La otra cosa que debe demostrar cualquier complemento que se tenga que dar en lugar de leche humana es que los resultados que debe dar es que tienen que ser iguales en cuanto al, no solamente en cuanto al desarrollo del peso, a la talla, sino también lo que va a facilitar en cuanto al funcionamiento psicomotor o psicosocial que vaya a tener este bebé. De hecho, se habla, por ejemplo, que un bebé de sexo femenino que consuma solamente leche materna tiene una mayor capacidad psicomotora y probablemente gateen antes y caminen antes que los varoncitos. ¿Qué recomendaciones se hacen en general a la mamá? Y eso es algo para contemplarlo cuando hablamos con embarazadas. Que una buena alimentación va a significar una dieta equilibrada, tratando de no modificarlos, o sea, de no cocinarlos demasiado, que esté lo más próximo a su estado natural. En el caso de mujeres desnutridas, hay que apoyarlas para restablecer su salud, obviamente, ¿sí? En estas mujeres, difícilmente las condiciones nutricionales tienen que ser muy bajas para que la mamá no pueda amamantar. Uno de los mitos para sacar de una vez, y quiero que tomen en cuenta estos autores que estamos mostrando acá, que hicieron un estudio, no es un estudio nuevo, para nada, no recuerdo el año, me parece que es de cerca del 2000, pero Auerbach y Avery dijeron que no había asociación entre los líquidos ingeridos y la producción láctea de leche. Así que este mito de que tomar mucha agua para tener mucha leche es algo que hay que sacarlo del mensaje que le damos a las mamás. Lo que sí es cierto que las mujeres que amamantan tienen más sed, ¿sí?
pero cuando beban, o sea, cuando respondan a esa necesidad, a ese reflejo de la sed, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reponer los líquidos perdidos justamente. Algunas vitaminas y proteínas se absorben mejor en presencia de otras vitaminas o ciertos minerales. Por lo tanto, por ejemplo, hay que tener en cuenta que las mujeres que consumen hierro, si lo hacen, por ejemplo, en conjunto con un jugo de naranja recién exprimido, van a contribuir a fijar el hierro. En cambio, los tés lo que van a hacer es ayudar a quitar los depósitos de hierro. Otra cosa importante de recomendaciones, y quizás a la madre les entusiasme, es que la grasa de las caderas y la grasa de los muslos son grasas de reserva y que es utilizada en la lactancia. Por lo tanto, una mamá con lactancia exclusiva seguramente va a poder prenderse los pantalones un poco antes. Y el otro elemento a contemplar cuando uno habla con una embarazada y está hablándoles de la lactancia es que el descanso y el adquirir confianza en su capacidad de lactar, de ofrecer y de criar a su hijo es un complemento clave para lograr una lactancia exitosa. Veamos. Este es otro de los mitos que hay que sacar y que ojalá que ustedes lo entiendan bien. A ver, ¿el amamantamiento ayuda? Déjenme que vea un ratito. Un momentito. No. ¿El amamantamiento ayuda a espaciar los nacimientos? Los dejo pensando un ratito. ¿Es un mito o es una realidad? ¿Alguien se anima a habilitar su micrófono y responderme? ¿El amamantamiento, dar de mamar, ayuda o no a espaciar los nacimientos? ¿Quién se anima? Se lo considera como método Mela, ¿puede ser? No, creo que retrasa la menstruación. Bueno, tiene que ver, justamente, está muy bien. Vamos a ver, vamos a respondernos esto. Yo cuando les planteo esto a cualquiera que cuando estoy dando alguna capacitación, la mayoría dice, no, pero yo conozco a alguien que quedó embarazada dando de mamar, qué fue lo que pasó y todo lo demás. A lo que le sigue la pregunta es, ¿conocen a alguien que quedó embarazada tomando anticonceptivos orales? Seguro que sí. ¿Con DIU? Seguro que sí. ¿Con preservativos? También quedaron embarazadas. Y con ligadura de trompa, les aseguro que también. Así que, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Es lo mismo el MELA que la lactancia materna? Y en esta pregunta es la clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lactancia materna es un método para alimentar a los bebés, ¿sí? No es un método anticonceptivo. Ahora, el MELA es un método anticonceptivo que usa un patrón de lactancia el cual puede suprimir eficazmente o efectivamente la ovulación e impedir el embarazo. Como decía recién su compañero, retrasar la menstruación. ¿Entienden? Entonces, no es lo mismo el MELA que la lactancia. Yo debo decir que el MELA es un método anticonceptivo natural basado en la utilización de un patrón especial de lactancia que va a suprimir o va a retrasar la ovulación y por lo tanto impedir el embarazo. Ahora, como todo método, ese método tiene alguna manera justamente de cómo emplearlo para que sea efectivo. Vamos a ver. Está basado en la infertilidad natural, ¿no? Resulta del amamantamiento completo o casi completo. Yo directamente les digo a las mamás, lactancia materna exclusiva. ¿Cuáles son las condiciones especiales para que el MELA sea efectivo? Primero que el bebé tiene que tener menos de 6 meses, clave. Después de los 6 meses hay que buscar algunos componentes hormonales u otros métodos anticonceptivos para poder asegurar que justamente ya siga retrasando la menstruación. El segundo es que la lactancia debe ser exclusiva o casi exclusiva. Quizás se pueden usar algunos suplementos rara vez, sin afectar la frecuencia de las mamadas. El bebé va a mamar incluso de noche. Esto significa un bebé que amamanta entre 8 a 14 veces por día.
Y la otra es que la mamá esté en amenorrea, que no haya tenido ni un retorno, no haya tenido menstruación todavía, ¿sí? Desde el parto. ¿Tá? El retorno de la menstruación son 2 días seguidos de sangrado, manchas de sangre que pueden ocurrir 2 meses después del parto. Ojo de eso, porque si eso se da, el método no debería emplearse. Cuando yo estoy cumpliendo estas 3 condiciones, bebé menos de 6 meses, con un patrón de lactancia exclusiva, ¿sí? O casi exclusiva, yo siempre digo exclusiva, por si acaso, ¿sí? La madre que está en amenorrea desde el parto, entonces puedo utilizar el MELA y puedo decir que tiene un 97% de efectividad. Quizás es uno de los que más tienen, casi como el DIU prácticamente. ¿Tá? ¿Cuándo más me importa a mí el MELA? Cuando yo necesito incorporar otro método, pónganle, esta mamá ya está llegando a los 6 meses y quiere cuidarse, entonces vamos a continuar con el MELA a medida que empieza con el uso del otro anticonceptivo. Es muy importante para lograr resultados óptimos, si no, no puede ser. Si el papá decide hacerse, se me fue la palabra, pero cuando el papá decide hacer una vasectomía, ¿sí? La mamá debería continuar con el MELA o con otros anticonceptivos que estén utilizando, porque justamente el que se haga la vasectomía en ese momento no tiene un efecto inmediato. Pasa un tiempo, pueden quedar en el líquido seminal algunos espermatozoides todavía. ¿Sí? Así que es un método de continuidad para cuando podemos o tenemos que incorporar otro método. ¿Sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan bien en claro para poder transmitirlo, porque es un mito muy extendido. Veamos, fíjense, si yo tengo 6 meses de lactancia materna exclusiva, por lo menos 18 meses más de lactancia materna y alimentación complementaria, y 6 meses que el bebé no esté amamantando, ni la mamá no se embarace, voy a tener mejores resultados para el siguiente embarazo. O sea, significa que el periodo intergenésico, o sea, el periodo entre que la mamá va a quedar embarazada, va a ser de 30 meses entre el nacimiento de un niño y otro, y esto permite una recuperación excelente de la salud de la mamá, de su cuerpo, para estar en mejores condiciones de llevar adelante otro embarazo. Las ventajas ya más o menos las conocen del método, tiene una disponibilidad universal, es fácil, es muy eficaz si se utiliza correctamente, no interfiere con el acto sexual, se puede comenzarse inmediatamente que uno ha comenzado a mantener relaciones luego del parto, va a beneficiar la salud de la mamá, porque si esa mamá estaba anémica y logramos retrasar la menstruación, esto significa que va a tener más tiempo para recuperar los depósitos de hierro. Sirve de transición para otros anticonceptivos. Muchas veces va de acuerdo con muchas prácticas culturales y religiosas, de mujeres que no quieran usar otros métodos anticonceptivos. Mejora los patrones de lactancia materna y de destete, sin dudarlo, y permite posponer el uso de anticonceptivos hormonales hasta que el bebé esté más desarrollado. ¿Qué desventaja? Puede ser difícil si la madre no logra una lactancia, puede ser difícil mantener el patrón de lactancia, ¿sí? Sobre todo cuando hay algunas dificultades. No la va a proteger a la mamá contra las infecciones de transmisión sexual, la duración es limitada, dijimos solo 6 meses, y es útil solo en mujeres que están amamantando en el posparto. Por todo esto es necesario, fundamental, entender cómo funciona el método, capacitarnos permanentemente para dar informaciones veraces a las mamás, contribuir a que las madres y sus familias tomen una decisión informada y contribuir a establecer redes de apoyo para poder lograrlo. Fíjense, en este momento lo que se usa tanto en adolescentes que han tenido algún evento obstétrico como los implantes hormonales, si no se hace una buena consejería, si no se capacita, seguramente va a terminar sacándoselo por los efectos secundarios que tienen y que algunas veces no lo dicen. Por ejemplo, las cefaleas, o que no va a poder menstruar, o que está engordando.
Entonces, para todo método se requiere consejería, se requiere hablar con la pareja para ver qué es lo que quieran hacer. Sigamos, veamos. ¿Cómo podemos hacer para defender el doble derecho de amamantar? Porque es el derecho de la madre del querer amamantar, si así lo quiere, es el derecho del niño de recibir lo mejor, y no tengo otra forma de recibir lo mejor, que es la leche de la especie. Por lo tanto, para defender este doble derecho, es nuestro deber capacitarnos permanentemente para contrarrestar los mitos, los conocimientos equivocados, el embate publicitario de las empresas que le hacen creer a las mamás que quizás ella no pueda, por eso es que ellos producen lo que producen. Y esto tiene que ver con el Código de Sucedáneos de Leche Materna. El Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna es un acuerdo que se ha firmado en la Organización Mundial de la Salud por diferentes países donde se limitan las prácticas comerciales para la venta de sucedáneos. ¿Qué son los sucedáneos? Todo aquello que está presentado como un reemplazo total o parcial de la leche materna y que incluso incluye a los biberones y tetinas incluso. Así que todo debería encuadrarse dentro de este código de comercialización y sin embargo vemos violaciones de códigos casi permanentemente. Si ustedes han ido a algún congreso habrán visto alguna foto de algún bebé bien gordito que está al lado de una lata de una marca determinada. O han visto elementos que han sido regalados a instituciones y que tienen la marca de alguna fórmula láctea. Todo eso no es inocente, tiene un sentido y se gasta millones de dólares en hacer en marketing agresivo para hacer creer a las madres que si logran producir leche capaz que no sea eficiente. ¿Sí? Es nuestro deber capacitarnos también para empoderar a las madres. En el embarazo es la etapa clave. ¿Sí? Allí es donde se toma la decisión para amamantar y allí es donde vamos a establecer quizás una relación donde las madres nos puedan contar más y nosotros podamos ayudarlas en cómo van a solucionar las dificultades que ellas ya tienen en su vida diaria. Vamos a reforzar la confianza materna ejerciendo justamente una escucha activa. Y en su momento una ayuda personalizada en la puesta en práctica del amamantamiento. Lo ideal es que hubieran redes de apoyo, madres capacitadas que ayuden a madres. En Salta no lo hay. El apoyo se brinda desde el consultorio de lactancia del Hospital Materno Infantil. Algunas personas que lo hacen en forma privada, cobrando obviamente. Y hay un 0800 de Nación que también es una página para poder asesorar o hacer consejería en lactancia en las madres que lo necesitan. Así que la promoción de la lactancia, que es lo que les va a tocar a ustedes hacer, es competencia del equipo de salud. No es del grupo, no es del que quiera, no es del que le guste, es competencia del equipo de salud y es un proceso continuo. ¿Por qué les digo que es un proceso continuo? Porque es un apoyo educativo en el embarazo, parto y puerperio. En esa instancia, esa es la instancia para hablar de los riesgos de no amamantar, de por qué la lactancia materna continuada hasta los 2 años o más es buena, cómo va a ser, cuáles son las pautas, qué va a tener al comienzo cuando nazca el bebé, qué es lo que le puede suceder. Empezamos a hacer una orientación, la mamá empieza a preocuparse cómo va a alimentar a su bebé si al mes tiene que volver a trabajar, por ejemplo. Entonces hay contenidos específicos para dar en esa instancia. Después es el apoyo clínico durante el parto y puerperio, partos no medicalizados con intervención de la familia, con puesta al pecho en la primera hora, en lo posible, orientaciones a la madre en la internación, el explicarle y el tratar de ayudarla a pasar las primeras dificultades, y después cuando se va a su casa un apoyo personalizado luego del alta, es lo fundamental para que esto justamente sea exitoso para las mamás y para todos, porque los beneficios no solamente son
para niños, las madres, sino para las familias en cuanto al dinero que ahorran y para todos, porque si tuviéramos una sociedad más sana, seguramente tendríamos que gastar menos dinero en muchas cosas de salud. Y por otro lado, la lactancia materna, ustedes que ya han visto los contenidos, es un excelente coadyuvante de las vacunas que ese niño se va a colocar. ¿Sí? ¿Cuáles son las mamás que vamos a detectar en el control prenatal que puedan tener riesgos de abandono de lactancia? Las primerizas, todas. Las multíparas que nunca amamantaron o que no lo hicieron con sus hijos anteriormente. Las mamás que, las multíparas, o sea, las que ya han tenido varios partos, pero que a todas comenzaron amamantando y los destetaron a los 2, a los 3, a los 4 meses. Las mujeres que refieren que tienen operaciones o que tienen patologías o que tienen problemas en las mamas, de los más diversos. Capaz que descubramos una cirugía o unas cicatrices por herpes, capaz que descubramos que esa mamá tuvo alguna cirugía para aumentarse los pechos o para reducirlo, capaz que tiene antecedentes de nódulos, capaz que tiene antecedentes de abscesos que tuvieron que ser drenados de la mama, muchísimas dificultades que se van a paliar con el solo hecho de observar e indagar acerca de las mamas de esta embarazada, porque lamentablemente casi nadie observa de la cintura para arriba. Las mujeres que trabajan fuera del hogar, en condiciones que interfieran con el amamantamiento, mujeres que no están en blanco, que trabajan en una casa de familia y tienen que ir a trabajar a lo mejor a la semana de haber parido, ¿sí? Las mujeres analfabetas o semi-analfabetas, ya hay suficientes estudios que dicen que las madres que han alcanzado mayores niveles educativos son las que más amamantan, ¿sí? Y las que están solas. Así que en todo este universo que ustedes pueden ver, nos damos cuenta de que la mayoría de las mujeres que están frente a nosotros y que vamos a atender en un centro de salud o en un control prenatal, alguna tiene una o más de estas características. ¿Cómo vamos a empezar? No vamos a empezar diciéndole, ¿sabe lo bueno que es la lactancia? ¿O sabe los beneficios que tiene la lactancia para su bebé? No. La primera pregunta es, ¿cómo piensa va a alimentar a su bebé? ¿Sí? No le vamos a imponer nada, le vamos a preguntar, ¿tá? Y vamos a aprovechar para que de manera delicada, si es una mujer mejor, utilizando, destapando un seno antes que el otro mejor, vamos a indagar acerca de antecedentes de patologías mamarias, de cirugías mamarias, vamos a indagar acerca de las creencias que están relacionadas con la lactancia, vamos a interrogar acerca de si las mamas han tenido algún tipo de crecimiento en el embarazo, han crecido, han notado algún cambio, ha tenido alguna sensación. Y lo que no se hace más es realizar los ejercicios de Hoffman. ¿Qué son los ejercicios de Hoffman? Son los ejercicios que le decíamos a las mamás que se podía hacer para ayudar a formar el pezón. Eso es irreal, no se puede hacer. Mina la confianza de las mamás, algunas se ponían, usaban casquetes, otras hacían maniobras con los dedos donde pellizcaban y estiraban un poco la punta del pezón. Nada de eso ha servido y ya está demostrado también en estudio. Y es muy importante lo que decimos, cómo decimos y lo que hablemos con nuestro lenguaje gestual o corporal, para no socavar la confianza de las madres. Fíjense este estudio que no es muy nuevo y sin embargo todavía seguimos escuchando exactamente lo mismo. Alexander Grant y Campbell hicieron una evaluación del uso de pezoneras y de los ejercicios de Hoffman. ¿Qué es lo que hicieron? Eligieron 96 mujeres que por primera vez tenían un parto. Eran nulíparas, o sea, entre 25 y 35 semanas. Eran primíparas, que le llamamos nosotras, ¿sí? Iban a tener un primer parto y te estaban cursando la semana 25 y la semana 35 de gestación, en ese lapso. Todas decían que quería dar pecho y las distribuyeron en 4 grupos, ¿sí?
a todas qué características tenían, que tenían pezones invertidos o tenían pezones retráctiles, que ya lo vamos a ver luego, los invertidos creo que tienen una idea, retráctiles a lo mejor no. ¿Y qué vamos a ver? Primero, a un grupo les dieron pezoneras para que se ayuden a formar, al otro le hicieron hacer los ejercicios de Hoffman, a otros le hicieron pezoneras y ejercicios, y a otros no le hicieron absolutamente ningún tratamiento y esperaron a ver qué pasaba. Cuando evaluaron sus pezones, luego del parto, antes de la primera mamada y después 6 semanas después del parto. ¿Qué es lo que se concluyó? Primero, lo que ellos en los resultados vieron que a las mamás que le dieron pezoneras tuvieron una menor prevalencia de lactancia. ¿Sí? A las que les dijeron que se tenían que hacer los ejercicios de Hoffman, no hubo diferencia, para nada, en cuanto a que hubiera beneficiado. No pudieron levantar datos entre los que hicieron pezoneras y ejercicios a su vez, y los que no tuvieron ningún tipo de tratamiento, los que pertenecían a ese grupo, tuvieron una mejoría anatómica. ¿tá? Con lo cual ellos concluyeron de que no se recomienda el examen rutinario de los pezones y tampoco hay una base científica para formar los pezones. Al contrario, si nosotros permanentemente le podemos decir a las mamás, me parece que esos pezones no sé si va a poder amamantar, ¿sí? Ya estamos interfiriendo en la confianza de la madre y seguramente la mamá va a decir, me dijeron que no voy a poder amamantar. Importante en toda esta información incluir a la familia, porque la familia aún con la mejor de las buenas intenciones se convierten en opinólogos y a veces lo que sucede es que constituyen una interferencia para que esta mujer logre empoderarse de su capacidad de amamantar y criar a su hijo. ¿Qué contenidos educativos se van a brindar en ese control prenatal? Las ventajas que va a tener la lactancia para el niño, las ventajas que va a obtener para la madre, que va a tener para todos, para la familia. ¿Qué riesgos tiene el uso del chupete y biberón antes del tiempo recomendado? Las técnicas básicas de lactancia que tienen que ver con la postura de la madre, el sostén del pecho, el sostén del bebé, las diferencias de posturas que puedan tener, de posiciones. Que la madre se conozca a las mamas, porque van a ver que hay un grupo muy importante aún de mujeres que nunca se tocaron sus pechos, que no se conocen sus mamas. ¿Y qué alternativas va a tener esta mamá si es que tiene que ir a trabajar o a estudiar? Estos son contenidos básicos. ¿Cuándo se comienza? Generalmente entre las 32 semanas se comienzan a dar este tipo de conocimientos para poder también eliminar muchos de los mitos que hay. ¿A qué le llamamos un pezón protráctil? Es este pezón. ¿tá? Es un pezón con una areola formada, un pezón que tiene 1 centímetro de diámetro y 1 centímetro de longitud, es elástico, toda la zona de la areola, de hecho toda la zona de la areola son microfibrillas elásticas, así que no hay problemas en esto. A veces puede tener este aspecto, ¿sí? Como si fuera muy cortito, como si fuera pequeño, como si fuera plano, pero sin embargo, cuando yo realizo las maniobras, puedo estirarlo sin ninguna dificultad, por lo tanto sigue siendo un pezón protráctil. ¿Qué es un pezón plano? Es este pezón. Fíjense cuando yo tomo con la mano en C, cuando tomo con la mano en C la mama, 4 dedos por debajo y 1 por arriba, y hundo al borde de la areola, hacia las costillas, hago ese movimiento, el pezón tiende a hundirse un poquitito, un pezón plano. ¿Sí? Pueden ver, si pueden ver en esta parte, no sé si se puede ver ahí, que está como hundido, se escapa. Todas las formas de los pezones, la forma de las mamas, que tienen que ver con la distribución de la grasa en los pechos, todo es herencia. Tienen este tipo de pezones que son típicos de mujeres que nunca amamantaron o de adolescentes, ¿sí? Que no han amamantado nunca.
Un pezón umbilicado puede ser algo así, pero en este pezón umbilicado es un pseudo umbilicado, le llamamos. Se nota que todavía es muy elástica la piel, no es una areola rugosa que el bebé le pueda impedir el metérsela en la boca. ¿Sí? En esta maniobra ahí pueden observar cómo está saliendo una gotita de leche. Y estos son los pezones invertidos. En los pezones invertidos, cuando yo puedo ver la mama de frente, digamos que puedo ver en la punta del pezón como si fuera un ombligo. El pezón está hundido. ¿Tá? Y cuando se realiza esa maniobra con los 4 dedos de sostén de la mama que les decía, y uno hunde la mama por el borde de la areola hacia las costillas, los pezones se retraen, se escapan, se van más atrás todavía. Ahora, esto también es un gran mito. La forma de los pezones es una imposibilidad para amamantar si la madre no está cómoda, si no tiene una buena postura, si no tiene un buen sostén del bebé, o si este es muy pequeño o tiene bajo peso y es débil para acoplar y formar un complejo pezón-areola. El niño cuando va a la boca y engloba todo lo que es la areola y pezón y succiona efectivamente, lo que hace es formar una tetina en la boca, que vamos a ver si puedo hacer ver el video. ¿Sí? Así que esto es relativo, tiene que ver más con la confianza de la madre, ¿sí? Pero son madres que requieren ayuda siempre. ¿Tá? Este es otro tipo de pezón invertido, donde pueden ver mejor cómo cuando se comprime el pecho hacia la costilla, el pezón tiende a hundirse. ¿Qué dificultades se pueden dar durante la lactancia una vez que ya esta mamá ya tuvo el parto y ustedes están en el centro de salud y les toca revisar o hacer el control de este niño que viene después de haber nacido? ¿Ah? Se presentan dificultades en el periodo neonatal, o sea, dentro del primer mes de vida, con un déficit de peso o una ganancia lenta de peso, ¿sí? Nosotros decimos que esperamos más o menos 14 días hasta 21 días para recuperar el peso de nacido. Y controlamos que la pérdida de peso no sea mayor al 10%. Puede haber una deshidratación hipernatrémica, o sea, un niño que tiene poca ingesta de leche, mucho calor, mucho abrigo, que ha aumentado el sodio todavía y es una condición muy grave para los niños. Y paralelamente, muy unido con la deshidratación, se puede dar la hiperbilirrubinemia. O sea, un aumento de la bilirrubina no conjugada en sangre, lo cual hace que el bebé esté en riesgo de desarrollar valores tan altos, muy, muy altos, que pueden ser tóxicos para el cerebro. Por eso es que la bilirrubina se controla con un aparatito transcutáneo que se llama, que es un aparato que se mide en la frente y se mide en el torso absolutamente desde que nace, y se controla que no pasen determinados valores de acuerdo a las horas de nacido. ¿Qué dificultades pueden presentarse también en el periodo neonatal o después del periodo neonatal incluso? Pero generalmente dentro, esto ya es en la mamá, grietas del pezón, y eso va muy de la mano de las mastitis, y también alteraciones del neurodesarrollo del niño y del vínculo, ya se pueden empezar a ver allí. ¿Por qué las madres creen que no tienen suficiente leche? Primero porque el bebé llora, ¿sí? Es como que asumen que el bebé llora solamente porque tiene hambre. Porque el bebé no duerme por periodos largos, o cuando le dan el pecho, el bebé en lugar de dormir se queda allí mirando el techo. ¿Qué pasa? ¿Tá? El bebé succiona sus dedos o puños fuera del momento de amamantar. Está como permanentemente chupando y llevándose los puños a la boca. El bebé es particularmente, o es muy pequeño, ha nacido de bajo peso, o es inmaduro, o es demasiado grande, o sea, ya es demasiado grande cuando supera los 4 kilos para las madres. El bebé quiere estar al pecho frecuentemente, o sea, el bebé permanentemente quiere estar en contacto con la madre. La madre o cualquier otra persona que la rodea cree que la leche de la madre es aguada. Cuando sale poco o nada de leche cuando la mamá intenta exprimir,
y porque los pechos no se vuelven turgentes o cuando recién nació el bebé están más blanditos que antes todavía, sobre todo en el caso de las mamás multíparas. Y cuando el bebé obviamente le doy una mamadera y el bebé la acepta. Todo esto, que tienen un poco más de fundamento y algunos absolutamente nada, hacen que las mamás crean que no tienen suficiente leche. Ahora, una salvedad que quiero hacer y que insisto permanentemente es, las mamás aciertan generalmente cuando creen que el bebé tiene hambre. Ahora, lo que hay que considerar es que, ¿por qué? O sea, una vez que detecto y creo que el bebé tiene hambre, tengo que saber por qué. Y donde fallan es porque creen que ellas no producen suficiente leche. Y el gran problema está que por diferentes situaciones el bebé lo que tiene es realiza una mala transferencia o una escasa transferencia de leche desde el pecho a su boca. Por lo tanto, se muestra como si tuviera hambre. Cada una de esas señales que hablamos pueden significar que un bebé no está sacando leche, pero no son señales confiables, para nada. Por ejemplo, si volvemos para atrás, a ver, veamos cualquiera. Esto que la madre piensa que su leche parece aguada, tiene que ver con la composición de la leche, no tiene que ver con que el bebé tenga hambre por eso. De hecho, la leche es un fluido vivo y cambiante, como vamos a ver enseguida. El bebé quiere estar frecuentemente al pecho, el bebé lo que quiere es estar en contacto con la madre. Estuvo a las 9 meses, lo que quiere es seguir estando en contacto con la madre y protesta cuando lo separa. Veamos. La mayoría de las mamás comienza a tener una producción de leche normal, ¿sí? La lactogénesis. Y al principio tiene el potencial de producir leche en abundancia. Las 2 primeras semanas, de hecho, las mamas parecieran tener una sobreproducción que después se va regulando para lo que el bebé toma. Porque siempre las mamas van a ser una fábrica perfecta. Aumenta la demanda, aumenta lo que se produce. Disminuye la demanda, disminuye lo que se produce, porque si no los pechos no darían abasto y explotarían, para decirlo burdamente. Fíjense en este estudio que tampoco es muy nuevo, pero que no ha sido desmentido y sigue siendo efectivo, es que en este estudio el 15% de las madres que eran primíparas, 15% de primíparas saludables, ¿sí? Tuvo una lactancia insuficiente luego en la segunda o tercera semana de ocurrido el parto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con todo esto? Fíjense que el 66% de los casos con lactancia insuficiente ¿Hola? ¿Me escucharon? Ahora sí, Ahora sí, profe. recién, profe. Ahora sí, Norita, estamos bien. Perfecto, bien. Repetí los últimos 2 minutos más o menos, 1 minuto. ¿No se escuchó? Ajá. ¿Se escuchó? A ver, No, no se escuchó lo a ver. último que dijiste. ¿Esta se vio? ¿Se escuchó esta? No se está viendo tu No, presentación, Nora. no estás compartiendo pantalla. Es como si se me hubiera desconectado. Sí, Esperen. ¿Ahora se comparte? ¿Se ve? no, a mí no me sale. No, no. Esperen. Se desconectó y volvió. Espérenme. ¿Ahí se ve? Hola. Sí se ve. Sí, profe, sí se ve.
Ahí va, a ver, déjenme que la ponga en presentación. Sí, Ahí Norita. sí, ahí sí, perfecto, bien. Listo. Me voy para acá. Decía que en este estudio, que es lo que había estado explicando, el 15% de las primíparas saludables tuvo una lactancia insuficiente entre la segunda y tercera semana del posparto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando ellos midieron y empezaron a averiguar por qué, se dieron con que más de la mitad de estas mamás, ¿sí?, que tenían poca leche, tuvo que ver con que tuvieran problemas para amamantar, más que tener una condición orgánica que las llevara a tener poca leche. Esto se conoce como hipogalactia secundaria, o sea, las mamás que tuvieron problemas para tener suficiente cantidad de leche entre la segunda y tercera semana del posparto, se debía no a que ellas tenían condiciones anatómicas, fisiológicas, para tener poca leche, sino a un mal manejo de la lactancia, a problemas en el amamantamiento. ¿Por qué? Porque eso significa introducir chupetes, introducir mamaderas con tetinas y fórmula, que terminan afectando la producción. ¿Sí? Y cuando un bebé tiene justamente, fracasa en tomar un volumen adecuado de leche, eso va a llevar a que la mamá va a tener un fracaso también en producir o en fabricar la cantidad adecuada de leche que este bebé necesita. ¿Sí? Si yo quiero que esa mamá comience a trabajar la mama produciendo más leche, lo que tengo que hacer es lograr que el bebé tome más leche de alguna manera, usando algunos métodos como por ejemplo relactación, que no da el caso, pero para que el bebé siga prendido al pecho estimulando y la fábrica recupere su producción. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque cuando la mamá está amamantando, de golpe tiene una sobreproducción, el bebé no está tomando del pecho porque es pequeñito, porque no tiene fuerza, porque está internado en la neo por Billy, por ejemplo, y la mamá no se saca esa leche acumulada en el pecho empieza a generar que hayan unos factores inhibidores de la lactancia, los que se conocen como FIL. ¿Sí? ¿Qué hace ese factor inhibidor de lactancia? Le dice al eje hipotálamo hipoficiario, no produzcan más leche porque hay suficiente. De lo contrario, la mamá reventaría, por decirlo burdamente de nuevo. ¿Sí? Entonces, de esa manera se realiza un mecanismo retroalimentario para la producción de leche. ¿A qué le llamamos déficit de peso o ganancia lenta de peso? No es solamente poner en una balanza, es hacer un análisis particular, el examen físico del niño, qué vitalidad tiene, cuánta pis hace, la orina es clarita, lanza uratos, o sea, esa orina color naranja como Fanta, ¿sí? Que nos es indicador de una ingesta de líquido escasa, ¿sí? Hace caca, ¿sí? ¿La mamá qué tiene? ¿Tiene una poca producción de leche o es que el bebé no logra sacar la leche que hay en el pecho? ¿Sí? Según las curvas que estamos usando ahora, que son las curvas para alimentar, para bebés alimentados a pecho, se puede esperar hasta 21 días hasta que el bebé recupere el peso de nacimiento. Pero una cosa que ustedes van a ver, y lamentablemente se hace mucho hincapié en los centros de salud, que las curvas de crecimiento son un objetivo en sí y no lo son. Las curvas de crecimiento de talla y peso para los niños son un indicador de crecimiento. ¿Tá? Por lo tanto, lo que me va a marcar es la evolución en el crecimiento de ese niño, donde tengo que cotejarlo con otras características que pueda tener este niño. De pronto, la genética de los padres son dos pequeñitos, delgados, y yo estoy esperando que este niño alcance un percentilo muy importante. Hay que tener en cuenta lo que pasó, cuánto pesó desde la última vez que lo vimos. ¿Qué pasa con un bebé alimentado a pecho? Cuando yo, desde el último control ahora, veo que hay una diferencia de peso, póngale que el bebé tenga una diferencia de peso de 500 gramos,
Lo que debo hacer es dividir esa ganancia de peso por la cantidad de días que transcurrieron desde la última vez que lo pesé y voy a saber cuánto está ganando por día. Y un bebé alimentado a pecho tiene una ganancia normal entre 15 a 30 e incluso 45 gramos por día, dependiendo de la cantidad de grasa que tiene la mamá y de cómo es la técnica de amamantamiento que está usando. ¿tá? Y si fuera el caso de que es necesario suplementar con fórmula, hay que considerar métodos como para que la mamá recupere esa producción. Entonces, no solamente darle una mamaderita, sino necesita tomar más leche porque está con sus valores muy por debajo de lo que yo creo. Bien, le tenemos que dar suplemento. ¿Cómo se lo vamos a dar? Una manera muy, muy buena es usar una técnica de relactación, que es una sondita K33 colocada dentro de la mamadera, ¿sí? Y puesta la punta de la sonda adherida al pecho. El bebé toma el pecho, toma la fórmula como si fuera una especie de sorbete, sigue trabajando, estimulándolo hasta lograr una producción de leche adecuada que hace que ya no necesite darle una fórmula. Porque si yo no hago eso, a ese bebé que se le introduce biberones, ya queda con biberones y termina afectando la producción de la madre. Yo a las mamás, para que se den cuenta, les digo, ¿cuántos biberones le das? Le doy, por ejemplo, 4 biberones de 40 centímetros por día. Bien, 4 biberones son 160 centímetros cúbicos menos que vos producís porque ya se lo estás dando con la mamadera. Esto generalmente las mamás no lo saben y les cuesta mucho sacar. Y cuando introducen mamaderas a la noche, que es cuando aumentan el valor de la hormona prolactina que se necesita para producir leche, y eso hace que afecte la mamada del día siguiente. Veamos, vamos a controlar la cantidad de pañales mojados. Después del segundo día de vida, ¿sí? Generalmente las recomendaciones, algunos pediatras dan según las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Primer día de nacido, por lo menos un pañal sucio y uno mojado. Segundo día de nacido, 2 sucios y 2 mojados. Tercer día, 3 sucios y 3 pañales mojados, con cacas todavía, con características meconiales. Al cuarto día ya va cambiando y se va transformando en un verde más claro, y yo puedo esperar entre 3 a 4 pañales con caca y por lo menos 5 pañales de buena calidad mojados, ¿sí? Que se controla que o cambio mayor cantidad de pañales o los pañales que cambio están más llenos. Eso es un indicador de cuál es la ingesta que está teniendo este bebé. ¿Sí? Yo tengo que esperar ese cambio en las deposiciones después entre el cuarto y el sexto día de nacido. En bebés mayores de 1 mes hay que tener en cuenta que las deposiciones son menos frecuentes y pueden pasar varios días en un bebé alimentado con lactancia materna exclusiva en que no tenga deposiciones, y eso es normal. Yo he tenido casos hasta 15 días. Se han descrito hasta más días todavía. Así que lo importante es que una vez que yo sé si el bebé está hidratado, los pañales tienen siempre orina clara, la cantidad de pañales que cambia la mamá son estas que les mencionaba, las deposiciones han ido cambiando, la cantidad que está teniendo deposiciones es la que estábamos hablando, significa que el bebé está tomando o tiene una buena ingesta, ¿sí? Ahora, cuando esa mamá, además del pecho, le está dando otro líquido, como por ejemplo agua, como por ejemplo jugos en algunos lados, como tés, lamentablemente en otros lados, la producción de orina puede ser muy buena, pero el bebé no está ganando de peso, solamente está hidratado, no está aumentando de peso. Por eso no basta con pesar al niño y cumplir con las técnicas de peso, como se les enseña, sino el interrogatorio, la observación de la mamada, la puesta al pecho, es lo que nos tienen que completar el panorama para decidir qué está pasando con este niño que de pronto tiene una ganancia lenta de peso.
La otra cosa a considerar es si el niño es un pretérmino tardío, o sea, si nació entre las 35 y las 37 semanas de gestación. Son niños donde les va a costar, y está descrito, la suba de peso. Llegan esta subida más importante, superando el peso de nacido, les cuesta mucho hacerlo. Una ganancia de peso consistente, ¿tá? Es un promedio de 150 gramos por semana. ¿Tá? Lo otro es que el bebé, al ser pesado, se mantenga con la misma curva de crecimiento o que salte por lo menos al percentilo superior. O sea, como siempre les digo, no es un objetivo, es un indicador de crecimiento. La talla generalmente aumenta entre 2 centímetros y medio cada mes durante los primeros 6 meses, ¿sí? Y en el estado del bebé, la mamá nos dice de que mama entre 8 o 12 horas, 8 o 12 veces por día. ¿Qué es lo ideal? Que en el primer mes o en las primeras 2 semanas el bebé mame por lo menos 10 veces al día. Esto asegura que haya muchos receptores de prolactina y después haya una mejor producción de leche. Asegura la producción futura. ¿Qué es lo que miro además de la balanza o lo que me dice el periómetro? Está aspecto saludable, tiene buen color, la piel está elástica, está alerta, está activo, tiene buen tono muscular, buenísimo. ¿Sí? Si algo de esto no se da, van a aplicar lo de IEPI que ya estuvimos viendo. Bien, veamos, esto es lo que les decía de los FIL. Si la leche no se retira del pecho, la producción de leche va a disminuir. Esto es clave. Un bebé que le empezaron a dar mamadera porque aumentó la bilirrubina y no quieren que quede internado en neo, lo que va a hacer, la mamá le va a dar la mamadera, va a confiar en eso que ve, no lo va a poner a amamantar y la producción de leche va a disminuir sin duda. ¿Tá? Ahora, si le decimos a la mamá que se extraiga leche y que se la dé después al bebé con otros métodos, la producción va a continuar normalmente. La madre debe saber que la lactancia puede recuperarse y hay que considerar que la leche humana es un fluido vivo y es un fluido cambiante que cambia en cuanto a la composición de grasa. Eso hace que tenga un valor calórico determinado al inicio de la mamada y que hacia el final de la mamada duplique ese valor calórico de la leche materna. Entonces eso es muy importante tener en cuenta, porque en un niño pequeño que no está tanto tiempo amamantando, yo podría decirle a la mamá que se saque esa primera leche que tiene más agua y azúcar de leche, reservarla, ponerlo al pecho para que el bebé tome la leche con mayor contenido calórico, esto significa con más grasa, y después al final ofrecerle al bebé esa leche que se sacó al final de la mamada, para que tome más crema, si se quiere de alguna manera. La producción de leche o el mantenimiento de la lactancia hasta el tercer mes va a depender de la succión efectiva y frecuente del bebé y del vaciamiento que se haga de la mama, pero después del tercer mes va a depender fundamentalmente que la mama se vacíe. Esto es una condición fundamental y lo voy a preguntar en examen, porque el bebé, la mamá debe aprender a rotar las posiciones para vaciar la mama. Vaciar es un término que se usa cuando sabemos que en realidad la mama no se vacía totalmente, pero sí queda más vacía, queda más blanda, cuesta más sacar la leche, esta sale más espesamente, ¿sí? Así que esto es importante que lo tengan en cuenta. Otro problema que se puede dar es la deshidratación hipernatrémica, ¿sí? Es causa de muerte y esto se puede dar en un niño, en un recién nacido normal. La deshidratación hipernatrémica neonatal se produce cuando se pierden más agua que solutos. Se caracteriza por una concentración plasmática de sodio mayor o igual a 150 miliequivalentes por litro y es una deshidratación intracelular, por lo que la diuresis puede estar conservada. Podemos tener buenas diuresis, pero el bebé está deshidratado. ¿Cuáles son esos casos?
los bebés nacidos por cesárea, en las madres primíparas, cuando la madre tiene afecciones mamarias o problemas de lactancia, cuando hay un exceso de peso materno antes del embarazo. La obesidad es un indicador de complicaciones para el amamantamiento. Eso es importante saberlo. Hay un retraso en la primera mamada, o sea, cuando ese niño ha sido puesto al pecho, no en la primera hora de vida, sino después, cuando la madre no tiene experiencia en el amamantamiento y no ha sido ayudada, y cuando hay un bajo nivel educativo materno. O sea, mucha probabilidad que nos encontremos con estos casos en un centro de salud. ¿Qué sintomatología? ¿Qué es lo que vamos a ver? Algunas cosas ya los vieron cuando vieron lo de EPI, pero los síntomas predisponentes y prevalentes son neurológicos. Primero hay una excesiva pérdida de peso. ¿Qué es una excesiva pérdida de peso? Cuando el bebé ha perdido más de un 10% del peso de nacimiento. ¿Sí? Cuando hay irritabilidad. El llanto es intenso, es un llanto desesperante el del bebé. Cuando uno empieza a conocerlo, es el llanto que a vos te urge ir a ver qué es lo que está pasando. O es un niño que duerme demasiado, está aletargado también. La succión es débil y seguramente está histérico. Seguro. ¿Tá? Cualquier dificultad que yo observe en el amamantamiento va a traer un retraso en lo que es la lactogénesis, o sea, en la producción o en la bajada de mayor cantidad de leche, y va a traer también aparejado un aumento del sodio en la leche materna. Así que, como verán, es como una especie de círculo vicioso. Lo bueno es que todo esto es prevenible, solo que a veces uno tiene que tener un ojo entrenado para ver qué es lo que está pasando. La ictericia es otro problema, es la coloración amarillenta de la piel. Lo que refleja, todos los niños se ponen amarillos, más o menos amarillentos, solo que es como que hay un desequilibrio entre la producción y la eliminación de bilirrubina. La cifra normal de bilirrubina es de 1 miligramo por decilitro, pero va a ir cambiando de acuerdo a las horas de nacido. Se presenta en el 60% de los recién nacidos a término, va a aumentar en las mamás cuyos grupos sanguíneos es diferente del de su bebé, ¿sí? Porque hay mayor destrucción de glóbulos rojos. Va a haber mayor riesgo cuando yo tengo niños que han nacido con cefalohematomas, como esos hematomas de parto. Va a haber más riesgo cuando el bebé no está comiendo adecuadamente, ¿sí? Y sin duda que va a haber más riesgo cuando el bebé es prematuro. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? A ver si tengo acá. Bueno, esta es la clasificación que después la van a ver ustedes. Lo que a mí me importa es que cuando va aumentando la bilirrubina, el bebé va teniendo una coloración amarilla que va a ir, a medida que va aumentando, va teniéndose mayor porción del cuerpo desde la cabeza a los pies, o sea, en dirección cefalocaudal. Primero vemos la cara amarilla, después vemos el torso, ¿sí? Después vemos las piernas, después cuando nosotros apretamos las manitos, sobre todo en los bebés que tienen piel oscura, apretamos las manitos y vemos que están amarillas, ahí podemos saber justamente cuáles son sus valores de bilirrubina, y de acuerdo a eso, de acuerdo a las horas de nacido y los valores de bilirrubina, se determina si necesita internación para tratamiento con luminoterapia o no. ¿Sí? Esto en la observación ya se puede ver. Fíjense que le dan los valores. Por ejemplo, a ver. Si yo recibo en la consulta un niño que está amarillo, póngale que estoy en el consultorio de lactancia, y está amarillo hasta la zona 3, o sea, prácticamente todo el torso y casi abdomen, casi al inicio, toda esta zona antes de la rodillita, y tiene 3, 4 días de nacido, no me voy a preocupar tanto. Pero si está, de todas maneras lo voy a mandar a control, voy a averiguar cómo se está alimentando, qué cantidad de pañales es la que moja y ensucia, voy a valorar el amamantamiento a ver si hay una extracción efectiva de leche o no.
¿tá? Pero lo voy a mandar a control nada más probablemente a Neo, que le midan con el bilirrubinómetro a ver cuánto está. Pero si yo tengo un niño que de 3, 4 días lo tengo cubierto de la cabeza a los pies, ahí me tengo que afligir, porque probablemente sea más de 18 y un valor de 18 miligramos por decilitro, que seguramente cuando se tome por laboratorio sea mayor, ya entra con criterio de internación con ese valor. ¿Por qué la preocupación? Porque a valores muy altos de bilirrubina, la bilirrubina es tóxica para el cerebro. Esta es una diapo para mostrarles los métodos complementarios que hay para si ese bebé necesita suplementar con leche de la mamá o con fórmula. En el primer caso es un método de jeringa y dedo, se llama finger feeding también en inglés, donde yo voy estimulando la succión y lanzando por el otro costadito, mientras ayudo a posicionar bien la lengua, ¿sí? Generalmente se usa en los bebés que vienen con biberón y queremos volver al pecho materno. En el segundo es un vasito, que puede ser un vasito de jarabe, puede ser cualquier otro vasito, donde el bebé empieza, saca la leche porque toma como los perritos, en una posición adecuada, un buen sostén, la leche queda al borde del labio y el bebé es capaz de tomarla. En la tercera foto es un bebé prematuro, que había nacido antes de tiempo, y para que no pierda excesivamente de peso, si ustedes pueden ver que está colgada en el cuello de la mamá, es una bolsita con leche materna, no se puede ver la sonda, pero de esa bolsita sale, sí se puede ver hacia arriba, una sonda, ¿sí?, que va a la punta del pecho de la mamá, del pezón, y eso hace que el bebé tome la leche y a su vez retire el complemento de la leche materna. En la cuarta foto, en la primera de abajo, pueden ver con un método de succión también y jeringa, pero ya con una sonda dosada, donde podemos medir la presión de succión de ese bebé. En la foto del medio, un bebé con técnica de alimentación por sorbo, pero tomando directamente de un biberón de vidrio. Y en la tercera también es como un relactador, pero esos no existen acá. Esos son del primer mundo, son relactadores con leche donde se estimula la succión, está adherido a una sotita, ¿sí? Y a medida cuando el bebé succiona bien, va retirando la leche de ese relactador. Como verán, existe y es importante sacarse la cabeza que se pueda complementar únicamente con biberón. ¿Por qué? Porque las recomendaciones son que los niños, los bebés, no se les ofrezca ni biberones, ni tetinas, ni chupetes hasta por lo menos la tercera semana de nacido, cuando ya saben prenderse del pecho, ¿sí? Entonces no va a interferir en el amamantamiento. El biberón, así sea, cualquiera sea la forma que tiene, la tetina ya está formada. En el pecho de la mamá, el bebé tiene que formar la tetina. Importante evaluar el amamantamiento, ¿sí? Esto significa ver primero la postura de la mamá, la postura del bebé, el acople, la succión efectiva, la deglución, si lo veo que traga y después si lo escucho que traga. Enseñarle a la mamá que lo ideal es la libre demanda, no hay horarios rígidos, no me alimento cada 2 ni cada 3 horas, el bebé toma cuando quiere, pero cuando el bebé se ha dormido, tiene algún factor de riesgo, es chiquitito o es muy grande, o necesita aumentar la cantidad de tomas porque tiene algún problema determinado, es libre demanda controlada. Significa, lo estimulo, lo despierto, le cambio el pañal y le ofrezco de dar le ofrezco la teta, ¿sí? El dar de mamar por señales, o sea, cuando el bebé me está pidiendo, lo vamos a ver enseguida, y no interrumpir las mamadas por las rutinas. Esto significa, vino el doctor, yo le estoy dando de mamar, no, ya lo saco para que lo revise. No, está alimentándose, viene después. La segunda, la alimentación por señales. Esto es muy importante enseñarles a las mamás, porque las primerizas sobre todo se ponen muy nerviosas con los chicos cuando lloran. El bebé comienza aún con los ojos cerrados a moverse un poco más en la cuna, se agita, abre la boca, gira la cabeza, comienza a buscar. Una señal mediana ya
me empiezo a estirar, los movimientos son cada vez mayores, ya me llevo la mano a la boca justamente para tomar, y una señal tardía, el colmo ya es cuando el bebé llora, los movimientos corporales están más agitados, se pone rojo, ¿sí? Y es un momento muy tenso para la mamá porque es necesario calmarlo, aumentar los abrazos, quizás desnudarlo, hacer contacto piel a piel, y después de eso acariciarlo y ofrecerle el pecho. Esta señal es importante que la mamá reconozca para que su sesión de amamantamiento sea más calma. Si ha fallado la técnica, si ha habido alguna dificultad, voy a tener la aparición de grietas, dolor primero y después grieta. Una mala posición del niño al amamantar sin duda va a llevar a las grietas, y las grietas, más la percepción de que me falta leche, el bebé toma mucho, está todo el día en el pecho, pero mal acoplado, por eso lastima, genera justamente que la mamá abandone, porque seguramente mi bebé llora porque no tengo leche. Estas son las causas más frecuentes, ¿sí? Y yo les diría que de todas estas, las causas más frecuentes es porque el bebé tiene una mala adhesión al pecho, porque está mal posicionado. La mamá no tiene apoyos o el bebé es muy pesado. La mama se ofrece así, el pecho se ofrece así, se limita mucho el espacio que el bebé puede tomar, usan corpiños armados, limitan todavía que la teta se ofrezca, ¿sí? Por lo tanto, todo eso hace que el bebé se vaya prendiendo a la punta del pezón y eso dificulta el amamantamiento. Fíjense, en estos dos acoples pareciera que están los dos muy importante prendidos, muy bien prendidos, tienen la boquita de pescado que dicen los libros. Sin embargo, el acople correcto es, fíjense, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bebé ha tomado la mama como de abajo hacia arriba, el pezón está adherido al pecho, ¿sí? Tiene en la boca el surco nasogeniano liso, ¿sí? Pero tiene un mejor acople este bebé que el bebé de la derecha, donde vemos que hay un espacio entre el mentón del bebé y la mama, o el pecho de materno. ¿Sí? ¿Hay dolor al lactar? Hay que valorar si ese dolor es transitorio, es permanente, puede tirar a la mamada. Es un mito eso que el amamantar no duele. El amamantar puede doler. El tema es cuándo me duele y cuánto me duele y si pasa o no. Cuando yo veo que la posición es adecuada, la mamá comienza a amamantar, le duele y después va cediendo, significa que está bien prendido, ¿sí? Es una mayor sensibilidad. Pero hay que revisar siempre permanentemente porque es una señal de alarma el dolor. A ver, el bebé no puede acoplarse o no puede prenderse del pecho, porque tiene pezones planos, umbilicados, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? La mayoría de las veces tienen que ver con que la postura en la que el bebé se le ofrece el pecho no es cómoda, por lo tanto se le dificulta el acople del pezón, el acople de la mama, porque el bebé no puede acoplar bien, hacer el vacío y formar ese complejo areola-pezón que le permite sacar leche en buena cantidad. Tienen que ver más con la postura materna que otra cosa. Una de las cosas comunes, la madre que amamanta y se inclina sobre el bebé, cuando el tema es que el bebé va al pecho. ¿Sí? Cuando no vemos las primeras señales, tenemos más dificultades. Fíjense en estos pechos. La primera es una mama congestiva. Fíjense qué tensos que están esos pechos y cómo brilla la piel por lo tensa que está. Y sin embargo, los pezones no tienen problema. ¿Tá? Estas mamas son unas mamas congestivas. Si la areola se pone muy tensa, al bebé le resulta más difícil acoplar todavía. En la mama que está en la parte superior a la derecha, podemos observar, si ustedes se fijan bien, que la estructura de la mama no es uniforme, sino que se notan como algunas protuberancias y son los famosos nudos de leche. Uno toca esta mama y esta mama nota irregularidades, ¿sí?
como nuditos que hay en todo el lado de la mama. Si se pueden observar en los pezones a horas 12 de los pezones, se pueden observar unas zonas enrojecidas, y esto es un pezón que está lastimado. Y en la mama de la derecha, arriba, podemos ver, a ver si puedo, acá, si pueden ver en esta zona, ¿sí? Vemos una zona enrojecida. Probablemente esto se esté haciendo por lo menos un taponamiento de conducto. ¿Tá? En este otro tipo de mama, veamos cómo está inflamada la areola, ¿sí? Poniéndose sobre el otro pecho justamente una areola edematizada, que a mí lo que me marca es justamente, primero pudo haber sido una cesárea donde se le pasó mucho líquido intraparto, y después que hubo una mala remoción de leche, ¿sí? Eso le cuesta muchísimo al bebé poder acoplarse. Hay que ayudarlo y muchas veces hay que vaciar, ablandar un poco la areola para recién poder prenderlo al bebé. Esta posición, la posición biological naturing, o BN que le llaman, o biológica, es una posición ideal para amamantar al bebé, es la que se lo debería dejar cuando recién nace, porque favorece la relajación de la mandíbula, a su vez estimula la succión, la mandíbula queda más en contacto estrecho con el pecho, ¿sí? Permite un mejor agarre más profundo. Y en aquellas situaciones donde la mamá no lo puede sostener, no se puede movilizar, las mamas son muy grandes, los pezones, la mama está muy edematizada, es una muy buena posición, o son pretérminos tardíos, una buena posición para practicar. Pueden haber otras situaciones, cuando hay grietas son puertas de entrada, y si usamos protectores mamarios en exceso, podemos tener aparición de candidiasis. La candidiasis se caracteriza por un dolor de tipo urente que aumenta desde el inicio hacia el final de la mamada. Podemos observar las placas de muguete en la boca del bebé o en los genitales o en algunos pliegues. Y los tratamientos en medidas de sostén, evitar la humedad en la zona, o sea, tienen que mantenerse seco, ¿sí? Y evitar crema y la colocación del tratamiento con crema antibiótica y antimicótica. Las diferencias entre congestión y mamaria y mastitis, en líneas generales ustedes lo van a leer, pero la mastitis en sí es una dificultad donde hay un cuadro que afecta en forma general al organismo. ¿Tá? Se da alrededor de los 20 días recién, más o menos, pero la caracteriza fiebre alta, escalofríos, malestar general, dolor, zonas enrojecidas en la mama, ¿sí? No mejora con medidas de sostén, o sea, solamente vaciando el pecho y poniéndolo mejor al bebé, sino que requiere tratamiento antibiótico y de antiinflamatorios muy seguramente. Esto es muy importante porque en algunas veces se han detectado mastitis a gérmenes meticilinos resistentes, lo cual exige un tratamiento mucho más intensivo e incluso internaciones por las mamadas. Y si no se tratan bien, la mastitis va a progresar a la aparición de absceso que no tiene otra que un tratamiento quirúrgico, lo cual es un tema porque de acuerdo a dónde se produzca el acceso, puedo estar tocando conductos o no. Fíjense que de la punta del pezón, 3 centímetros por detrás de la mama, se encuentra el mayor porcentaje de tejido glandular de la mama. Por lo tanto, si eso se afecta al cortar, yo no puedo asegurar que después la producción sea exactamente la misma. ¿Sí? Por eso es tan importante llegar. Una mastitis o un absceso son un fracaso para el equipo de salud. Cuando hay mastitis infecciosa, ¿tá? Como pueden ver acá, si no hay mejoría 24 o 48 horas, persisten los síntomas, seguramente es cuando esta mamá va a necesitar un tratamiento más agresivo. No, listo. Listo. Creo que estamos acá, chicos. Voy a dejar de compartir.
Bien. Ya sé que es muchísima información, pero tenemos algunas orientaciones ahí. ¿Hay algunas preguntas? ¿Hay algunas preguntas? Profe, acá en el hospital materno